Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el contenido. Primero quisiera saber si se me está escuchando para ver si hay que corregir el audio. Se escucha bien, Liz. Ok, genial. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, recapitulando un poco de nuevo, la anterior clase habíamos visto algo de. Bueno, primero habíamos hecho una especie de sumario de una clasificación muy básica de lo que eran las matrices principales, digamos, en esto de la teoría del análisis matricial que vamos a abordar. ¿Sí? Y a partir de la estructura, y cuando hablo de estructura me refiero al tipo, a algún patrón de alguna forma particular que va a tener que desearíamos que tenga la matriz, ¿no? Y en ese sentido habíamos visto algunas que eran las diagonales, bidiagonales, tridiagonales, ¿no? En fin, eh, cómo se caracterizan a partir de las entradas, ¿no? Y cuál es la propiedad que va a determinar sus características, ¿no? Y además, algunas ya un poco más complicadas, como estas las definidas positivas, que están caracterizadas a partir de una condición, ¿no? De una desigualdad de la que habíamos hablado. Y luego habíamos visto algunas otras más, que eran las ortogonales, habíamos visto una forma alternativa de verlos en términos de sus filas o sus columnas que tenían que formar un conjunto ortonormal, ¿no? Cómo se lo puede ver geométricamente y además habíamos recordado algunos contenidos de la teoría de espacios vectoriales, que bueno, lo he reiterado porque en realidad esto es algo que es lo que hacen en álgebra lineal, ¿no? Entonces era más que todo para recordar. Y habíamos concluido con la noción de lo que era un espacio generado a partir de un conjunto de vectores, ¿no? Que nosotros, salvo que se diga lo contrario, los estamos considerando vectores columna, ¿no? Y hemos recordado la definición del espacio generado por un conjunto de vectores como las combinaciones lineales, ¿no? Y habíamos dicho que eso forma un espacio vectorial, es algo que ustedes lo tienen que verificar, lo tenían que verificar, ¿no? Además, habíamos hablado de lo que sería una base, ¿no? Una base en términos del álgebra lineal como un conjunto finito de vectores, ¿no? De un conjunto dado que lo generan, es decir, todos los elementos son combinaciones lineales de esos, ¿no? Y ahí habíamos definido lo que era la base y la dimensión. En realidad habíamos recordado esa definición. ¿Listo? Bien, lo que vamos a hacer ahora es hablar ahora del rango de una matriz, pero antes de hablar del rango de una matriz, probablemente sea conveniente hablar de un otro tema que, bueno, sí, mejoraremos eso. Voy a hablar un poco primero sobre lo que son, bueno, esto lo voy a usar y vamos a recordar algo que no, esto sí no estoy seguro si tal vez lo han llevado en los cursos de álgebra lineal, que son las matrices en bloque, ¿no? Matrices en bloque, ¿no? O también se les llama matrices particionadas, bloque o particionadas, ¿sí? Y lo voy a hacer de una manera un poco muy informal porque eh, es bastante es bastante clara la idea de lo que es una matriz en bloques o particionada. Sin embargo, lo voy a reiterar para que quede claro más o menos a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a partir de una matriz A, ¿ok? Vamos a partir de una matriz cualquiera A, ¿sí? Y vamos a suponer que esta matriz A es de M por N, ¿sí? De M por N, es decir, M filas, N columnas, ¿sí? Entonces, imagínense una matriz de M por N. Sin embargo, lo que vamos a hacer es tomar ciertos enteros y sean, ¿no? Vamos a agarrar el m, el número de filas, y lo dividimos, ¿no? M1,
eh, M2, ¿sí? Y para este N igual, ¿no? N1 vamos a agarrar enteros, N2, enteros positivos, ¿sí? Eh, y los vamos y, bueno, bueno, la goma positivos, tal que, y estos enteros que vamos a tomar van a ser tal que el M es la suma de estos dos, M1 y M2, más M2, ¿no? Y este N, lo propio, N va a ser igual a la suma de N1 más N2, ¿ok? Entonces, esto es lo que llamamos una partición, ¿no? Una partición de las dimensiones de la matriz. Entonces, la idea es escribir A, pero como una matriz en bloques, pero en bloques de este tipo. A1, A11, A12, A21 y A22. Así. ¿Ok? Esto es lo que llamamos una partición en bloques de la matriz. Así. ¿Ya? Y la idea es que estas de aquí son submatrices de la matriz original A, pero de los tamaños correspondientes a la matriz. Es decir, aquí A11 es de M1, o sea, el número de filas, ¿no? Es de M1 por N1, ¿sí? O sea, con este de aquí, ¿no? A12 es sería de M1 por N2, ¿no? A21 sería, es de M2 por N1, ¿no? Y A22 es de M2 por N2, ¿no? Entonces, estos son matrices, son submatrices de la matriz original A. Y cuando yo escribo una matriz de esta forma, lo que estoy haciendo es particionando la matriz o escribiéndola en forma de bloques. En este caso, en bloques es una matriz en bloque de 2 por 2, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir aquí. Podemos escribir la matriz como o en forma de bloque. En forma de bloque, que se denomina forma que está en forma de bloque, en forma de bloque de 2 por 2, de 2 por 2, ¿no? Entonces, intuitivamente esto es lo que se denomina particionar una matriz en forma en bloques, particionar en bloques, ¿sí? Ahora, la forma como yo hago la partición de las dimensiones, es decir, el número de filas y el número de columnas, es arbitraria, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, en fin, ¿no? Lo importante aquí es que muchas de las cosas que uno hace con las matrices comunes y corrientes, que hemos estado haciendo con las matrices comunes y corrientes, también se las puede hacer todavía en forma de bloque, ¿no? Es decir, y para distinguir cuando estoy trabajando en forma de bloque y cuando no, voy a utilizar letras mayúsculas para las entradas cuando estamos hablando de matrices de bloque, ¿sí? Es decir, estas de acá son matrices, ¿sí? Y las letras minúsculas van a ser cuando estamos hablando de entradas reales, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma en la cual vamos a distinguir en la discusión cuando estamos trabajando con matrices en forma de bloque o particionadas y cuando estamos cuando estamos trabajando solamente con las entradas reales que tiene una matriz, ¿no? Entonces, eso es muy importante distinguir del contexto, ¿no? Ahora, tiene ventajas, tiene sus ventajas hacer esto porque, por ejemplo, cuando nosotros consideramos una otra matriz, digamos, ¿no? B, por decirlo, y también una matriz en forma de bloques, digamos, esto va a ser B11, B12, ¿no? B21 y B22, solo que esta va a ser, digamos, una matriz, vamos a decirlo así, sea B, otra matriz en forma de bloque, ¿no? O particionada de tamaño N por P, sea B igual de tamaño N por P, digamos. O sea, lo que yo quiero que noten ahora es cómo vamos a hacer el producto, ¿sí? Esta es de M por N
y este es de N por P, entonces lo que yo quiero hacer es el producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo interesante es que eligiendo bien la forma de la partición, nosotros podemos replicar la forma en la cual hacemos los productos con matrices de 2 por 2 con entradas reales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ilustrar aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a decir lo voy a escribir B11, por ejemplo. Fíjense, lo que quiero hacer es como replicar el producto matricial, es decir, lo que quiero hacer es A por B. Quiero hacer ese producto. Pero para hacer ese producto, como si. Ahora por un momento, imagínense que estos son números. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer el producto de A por B, lo que yo tengo que multiplicar es esta fila con esta columna. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que multiplicar este por este. Eso quiere decir que el producto A11 por B11 tiene que estar bien definido. Ahora, el A11 es de M1 por N1. ¿Sí? Entonces, el B11, ¿de qué tamaño tiene que tener? El tamaño que tiene que tener es N1, así para que esté definido bien el producto, por algún P1, que sería la partición que le corresponde a las columnas, ¿sí? Entonces, recién va a estar bien definido el producto que yo quiera hacer, ¿no? Es decir, lo que voy a hacer es esto, voy a adelantarme un poquito, voy a poner aquí el producto más bien. Voy a hacer A por B así. Y el producto que quiero hacer es este, el A11 por B11, así. Más, ¿no? Y el otro sería A12 por B21. Por B21, así, ¿no? Perdón, me estoy olvidando del A12, ¿no? A12 por B21. Así sería, ¿no? ¿No? Estoy como que imitando el producto de como si fueran entradas reales. La siguiente fila sería, en la fila sería A21 por B11, A21 por B11, por B11, más A22, este de aquí, por B21, ¿no? Por A22 por B21. A22 por B21. Esa sería la primera fila, pero fila de bloque, ¿no? Y el siguiente sería este por este. Entonces sería A11 por B12, ¿no? B12, así. Más A12 por B22, más A12 por B22. Y el siguiente sería lo mismo, pero ahora esta fila por esta columna. Entonces sería A21 por B21, ¿no? Más A22 por B22. Y esta sería la segunda fila de bloque. Todos estos son matrices, pero lo que tengo que preocuparme es porque estén bien los tamaños. Entonces el B11 tiene que ser de N1 por P1 porque el A11 es de M1 por N1. Entonces eso es lo único que me tengo que fijar bien, ¿no? Entonces el B11 es de N1 por P1, el B12, ¿no? B12 es sería de N2 por P1, ¿no? N2 por P1, ¿no? ¿Y por qué N2? Porque lo tengo que multiplicar por el B21, ¿no? Y el B21, perdón, por el A21, por el A12. El A12 igual tiene N2, ¿no? Aquí está, N2, ¿sí? Entonces por eso tiene que tener este tamaño. Luego el B21 es sería en este caso de N2 por P1, ¿no? Ah, no, un ratito, me estoy equivocando. B11 es de N1 por P1, B12 es de N1 por... Este está mal, ¿no? Este es N1, perdón, este está mal. Esto es N1, ¿sí? Porque le estoy multiplicando por el A12. Y el A12 es de N1, N2, ¿no? A ver, un ratito aquí, me estoy confundiendo un cachito. A ver,
el A11, el B11 es de N1 por P1, este está bien. El B12 es de N1 por P2, claro, claro, sí, este está mal. Este es P2, perdón. P2, ¿sí? Porque le está multiplicando a la otra matriz, ¿sí? El B21, el B21 es de N2 por P1, así, ¿no? Y finalmente el B22, ¿no? Es de N2 por P2, ¿no? N2 por P2. Entonces esto hay que tener mucho cuidado porque se da mucho a confundirse aquí, ¿ya? Eh, aquí obviamente, ¿no? Y además, ¿no? Además, es importante recordar que el P1, P es igual a P1 más P2. ¿Ok? P1 más P2, ¿sí? Entonces es como se particiona el número de columnas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, fíjense cómo es particionando en bloques adecuados tanto el A como el B, yo puedo tener una fórmula para el producto muy parecida a la fórmula que usamos cuando las entradas son reales, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque muchas matrices que uno se encuentra o que de grandes datos que uno tiene, se dan a este tipo de particionamientos, ¿sí? Es decir, son matrices que tienen en esencia están constituidas por bloques, ¿no? Y en esos casos el producto se viene facilitado por estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, si esta matriz es 0 de acá, la de A21 es 0, entonces eso me va directamente a simplificar mucho la forma que va a tener el producto, ¿no? Entonces, por eso es conveniente trabajar a veces con esto de los particionamientos, ¿sí? O importante saber cómo particionar la matriz y familiarizarse con el lenguaje de bloques, ¿no? Este es el lenguaje de bloques de matrices, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de particionar una matriz, ¿no? Entonces, las que nosotros más comúnmente vamos a encontrar es, por ejemplo, una que ya hemos estado utilizando prácticamente, ¿no? Pero que lo voy a reiterar aquí. Por ejemplo, esta es una forma en la cual podemos particionar en bloques también una matriz, en bloques de 1 por 2, una fila y dos, o sea, dos matrices, pero en fila, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si este A es una matriz de n por n, de m por n, entonces lo que estamos particionando aquí es las columnas, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos el m sería de m por n1 y este A2 sería de m por n2, donde n es igual a n1 más n2, ¿no? Entonces esto es un tipo de particionamiento, pero en bloques de fila, ¿no? Y podemos hacer lo mismo para una matriz en bloques de columna, así, ¿no? ¿Sí? De tal forma que aquí nosotros en este caso tendríamos, si este A es de nuevo de m por n1, lo que particionamos ahora son las columnas. Entonces esta matriz tendría que ser de m1 por n y esta de m2 por n, ¿no? De tal forma que m sea igual a m1 más m2. ¿No? Entonces, estos son los dos tipos de particionamientos que nosotros podemos hacer, ¿no? De hecho, nosotros hemos estado haciendo, cuando hablábamos de una matriz, como una matriz en bloque de columnas, perdón, en fila de columnas, ¿no? Habíamos dicho que podíamos escribirlo así, ¿no? A1, así, solo que ahora este A1 es la fila, perdón, la columna. A1, A2, así. Y así, si por ejemplo tiene esta matriz de m por n, va a tener n columnas, entonces cada uno de estos va a haber n columnas, ¿no? Donde cada uno de estos es una matriz de todos ellos, ¿no? Todos ellos son matrices de m por 1, así, ¿no? Entonces aquí yo lo estoy viendo el A como una matriz de bloques, pero bloques de matrices de m por 1, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando agarramos el A y lo vemos como una matriz en bloque, pero en bloque de filas, ¿no? Y ahí habíamos utilizado los superíndices, ¿no? A1, A2, ¿sí? Así hasta digamos que son M, entonces M filas.
Solo que ahora, si este es de m por n, estas filas, estos de aquí serían matrices, pero de fila, ¿no? Entonces serían así. Todos tendrían tamaño n por 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la cual podemos visualizar la, la, nuestra... estoy haciendo bien esto, a ver un cachito. M por N1, sí, está bien, ¿no? M filas y aquí, perdón, esto está mal, esto es 1 por N, disculpen. Esto está mal, ¿ven? Esto es 1 por N. Es una fila, ¿no? Y N columnas, ¿sí? Entonces, el lenguaje es muy importante ahora, desde ahora, familiarizarnos con este tipo de lenguaje de bloques, ¿no? Para las matrices. Porque justamente mucho de lo que hemos estado haciendo ya lo hemos estado haciendo en ese lenguaje de bloques, ¿no? Aunque nosotros en realidad hemos estado usando esta notación, ¿sí? A1 para referirnos a la matriz con estas columnas, pero no es nada, es una identificación natural que hay entre los dos, ¿no? Así que no nos debería traer ningún conflicto, ¿ya? Solo es para facilitar un poco la notación. Ahora, esta idea de particionar en bloques de 2 por 2 naturalmente se generaliza a particionar en bloques de n por n, ¿no? Es decir, en cualquier cantidad de bloques, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es que nosotros uh, podemos, podemos tomar una matriz de este tipo, ¿no? Podemos también particionar, podemos en general, ¿no? En general, particionar una matriz como de la siguiente manera. Tomamos la matriz A, solo que ahora esta matriz A, y enseguida vamos a tomarla de n, no sé qué, de R, a ver, ya he usado M, N, R y P voy a usar, ya listo. Entonces, podemos en general particionar este A, vamos a suponer que es una matriz de N por M, de M por N, ¿ya? ¿Sí? Solo que ahora vamos a particionar las filas no en dos, como lo hemos hecho arriba, sino en general en cualquier cantidad, ¿sí? Entonces ahí lo que va a aparecer son matrices de este tipo, A11, así, A12, ¿no? Hasta el A1N, ¿sí? A21, A22, pero fíjense que el hecho de que yo ya estoy utilizando letras mayúsculas ya debería estarles sugiriendo de que estamos particionando la matriz en bloques, ¿no? Solo que cada uno de estos bloques tenemos que ver claramente cuál es el tamaño, ¿no? Perdón, aquí estoy haciendo mal. Aquí no es esto n, ¿no? Perdón. Esto va a ser, digamos, P. Enseguida voy a aclarar qué significa esto. Esto va a ser 2P. Y esto no es M, esto va a ser, digamos, R1, así, R2 y así sucesivamente A sub R P. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es especificar una matriz de bloque, ¿no? Para nuestra matriz, así, ¿sí? Entonces lo que sucede es que la fila, y aquí vamos a colocar eso, donde el A y J, la entrada A y J, ¿sí? Y va a tener una partición, es de MI por NJ, así, ¿sí? Donde el MI, la suma de los MI, va a sumar, sumados va a dar la matriz de, va a dar la dimensión de la matriz M. A ver, ¿dónde? Bueno, esto es MI, M1 más, perdón, M1 más M2, así, más y así sucesivamente, hasta, ¿cuántas? MR, ¿no?
M sub R se ha partido en R bloques la columna, tiene que darme el M y el N1 más N2 más el N, en este caso habrían P, N sub P sería igual a N, ¿no? Entonces cada una de estas matrices, fíjense, por ejemplo esta A22 o esta A21 va a tener tamaño A21, este tamaño M2 por N1. Así, este es el tamaño de esta matriz A21, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es particionar el M y el N de esta manera, esos enteros, esto es lo que luego vamos a llamar particionamiento de los enteros, ¿sí? Donde estos son positivos, ¿no? Y me va a generar esta representación de particionada de la matriz en bloques, solo que ahora son R por P bloques, ¿no? R por P bloques. Hay R por P bloques, ¿sí? Pero lo importante es que esté bien dividido, ¿no? Bien particionado para que tenga sentido la expresión. Bueno, la forma en la cual hemos descompuesto la matriz. ¿Listo? Y aquí también se da esta situación de las representaciones, los tipos de matrices, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de matrices en bloque, digamos, diagonal, ¿no? ¿Qué sería una matriz en bloque diagonal? Entonces, eso es solamente como un apunte, ¿no? O sea, una matriz A particionada de esta manera, solo que en el mismo número de filas y, bueno, de bloques de fila y bloques de columna, es decir, R igual a P, ¿no? Lo podemos escribir así. Podemos decir que es una matriz en bloque diagonal, ¿no? Si en el anterior particionamiento, nosotros consideramos que R es igual a P, es decir, como una matriz en bloque cuadrado, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el A sea cuadrado, por si acaso, ¿no? Sino de que los bloques forman una configuración de bloques cuadrada. Enseguida vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si en el anterior particionamiento R es igual a P, ¿no? Entonces entonces diremos que es bloque, diremos, ¿no? Que es diagonal por bloques, ¿no? Es diagonal, digamos, en diagonal por bloques, ¿sí? Cuando los bloques de la diagonal son no nulos, o podrían ser no nulos, pero todos los demás son nulos, ¿no? Es decir, si, ¿no? Lo voy a escribir así, si A sub IJ, ¿no? O sea, las matrices estas son exactamente matrices nulas, ¿sí? Pero esto no es el número 0, es la matriz 0, pero de tamaño MI por NJ, ¿sí? Permítanme escribirlo así, ¿sí? Todas estas van a ser nulas cuando el I es distinto de J. Es distinto del J, así, ¿no? Entonces, es decir, todos estos de aquí nomás van a ser no nulos. Claro, aquí R es igual a P, entonces esto va a ser de PP, ¿no? Pero este va a ser 0, 0, 0, pero ya en forma de matrices, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es una extensión del concepto de matriz diagonal, que ya lo teníamos, ¿no? Pero al contexto de las matrices bloque. Entonces, eso es lo que llamamos una matriz diagonal en bloques, ¿no? O bloque diagonal por bloques, ¿no? Que no necesita ser cuadrada. Por ejemplo, ¿no? Podemos pensar en esta matriz, ¿no? Podemos pensar en esta matriz que va a ser, que no va a ser cuadrada, pero va a ser diagonal en bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser así. 2 menos 1, 4, ¿sí? 3, 0, 2, por decir, ¿sí? Y aquí sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
¿no? Y aquí sería menos 1, 2, 4, y aquí 0, 0. Digamos esta matriz, fíjense. Esta matriz es una matriz diagonal en... no sé por qué no funciona esta herramienta, man. Así. Y ¿qué tamaño va a tener esta matriz? ¿No? Si se dan cuenta, es una matriz de 5 por 4. 5 por 4. Pero yo la puedo particionar así. Aquí y aquí. Así. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo puedo ver como una matriz en bloques, ¿no? ¿Sí? Este sería el A11, este sería el A21, ¿no? Este sería el A12 y este sería el A22, ¿no? ¿Sí? Entonces, el A11 es de 2 por 3. El A12 sería de 2 por 1, ¿no? Este A21 sería de 3 por 3, ¿sí? Y este A22 sería de 3 por 2. Entonces, fíjense que aquí justo tengo la matriz nula de 3 por 3 y aquí tengo la matriz nula de 2 por 1. En cambio, estos son no nulos. Entonces, aquí nosotros podemos, esto sería una matriz diagonal por bloques, ¿no? Es diagonal por bloques, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces sus bloques, este es el primer bloque diagonal y este es el segundo bloque diagonal, la diagonal principal, ¿no? Entonces, aunque no sea, aunque la matriz misma no podamos hablar de una diagonal principal, esta sí tendría diagonal principal vista como una matriz en bloques de 2 por 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo bueno, como ya les había dicho antes, lo bueno de poder distinguir las matrices así en forma de bloque es que multiplicarlas, cuando uno puede observar que tiene una forma de bloque muy claramente, como en este caso, multiplicar esta matriz por otra matriz y apropiadamente particionada igual, puede ser más sencillo, ¿no? Más fácil de hacer las operaciones. Entonces, por eso es que es tan importante esto de eh, eh, distinguir la configuración en bloques de una matriz. Y para lo que vamos a ver enseguida, que es los referido al rango, también nos va a ayudar a poder poder entender mejor la idea de rango en términos de las operaciones de fila y columna que ustedes ya conocen de álgebra lineal. ¿Ok? Entonces vamos a entrar ahora sí, bueno, vamos a volver a este tema de los particionamientos porque es un tema bastante amplio y lo vamos a necesitar una y otra vez, pero vamos ahora a hablar de el siguiente concepto fundamental que tenemos que abordar ahora, que es el rango, ¿ya? Ahora, el rango de una matriz, hay varias formas en las cuales uno puede abordar este tema del rango. Seguramente ustedes en el curso no estoy seguro si en el curso de álgebra lineal han abordado esto del rango de una matriz, ¿sí? Pero lo que sí estoy seguro es que al menos han hecho lo que son las operaciones, bueno, lo que se denomina el escalonamiento de las matrices, ¿no? Las operaciones elementales de fila y columna que uno realiza en una matriz. Entonces nos vamos a un poco apoyar en esa idea que ustedes la tienen del escalonamiento para poder hablar del rango. Entonces, sin embargo, la diferencia que vamos a hacer con lo que ustedes probablemente ya han estudiado en álgebra lineal es que vamos a hacerlo desde varias perspectivas para que tengamos una idea clara del rango, ¿sí? Porque es una de las herramientas fundamentales que vamos a necesitar, ¿sí? Bien,
para entenderlo bien, para entenderlo en el lenguaje del álgebra lineal, que es el que ustedes conocen bien, y casarlo con la idea de matriz que vamos a llevar, voy a partir de una idea en la que he venido insistiendo desde la anterior clase, que es la de poder visualizar una matriz. Cuando me dan una matriz A de, de M por N, digamos, así, una matriz cualquiera de M por N, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta es que esto está muy asociado a una transformación lineal, ¿sí? A una transformación lineal que podemos definir y que sugerentemente le voy a utilizar la misma letra para denotarla. Es una función, ¿sí? Que va del espacio Rn, ¿sí? El espacio de los vectores en Rn, fíjense que corresponde con el número de columnas que tiene la matriz, ¿no? Y que va al espacio Rm, ¿no? Que corresponde con el número de filas que tiene la matriz, ¿no? Entonces, un hecho que ustedes seguramente han estudiado muy insistentemente en álgebra lineal es el vínculo que hay entre matrices y estas transformaciones lineales, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a partir de esa idea, ¿no? En realidad, la forma en la cual se da estas relaciones es muy clara del contexto, pero ya les adelanto que esa relación está dada porque esta transformación está determinada por el producto matricial, matriz-vector. Es decir, esta transformación está definida como, dada la matriz XA, como la transformación que a cada X le asigna el vector AX. Así, ¿no? Esa es la transformación que vamos a considerar, ¿sí? Muy bien, entonces a partir de esta idea de lo que sería la transformación, nosotros vamos a definir lo que es el rango primero de una matriz, ¿sí? El rango uh, primero la imagen, ¿ya? El rango lo vamos a definir a partir de la idea de la imagen, ¿sí? Aunque en teoría de conjuntos suele no distinguirse entre ambos, ¿sí? Pero aquí lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es considerar una matriz, sea A, pero lo vamos a considerar una matriz, pero escrita en forma de bloque de columnas, ¿sí? Que es lo que de lo que les acabamos de hablar, ¿no? Lo voy a escribir así para no disociarlo de lo anterior, ¿no? Y esta va a ser una matriz de M por N. Así. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, estas, fíjense, son columnas, ¿no? Donde cada uno de estos son matrices columnas. Son las columnas de la matriz. N columnas, ¿sí? Bueno, voy a reiterarlo. Donde A sub I es una matriz columna de Rn, ¿no? No se olviden que, perdón, de Rm. No se olviden que yo estoy haciendo una identificación entre Rm y los vectores columna, ¿no? O en forma de columna, ¿sí? Muy bien, entonces a partir de eso nosotros vamos bueno, estas son las columnas, son columnas de A, columnas de A, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es considerar esta transformación que está aquí, ¿sí? Y lo que vamos a recordar es lo último que había hablado la anterior clase, es la imagen, ¿sí? La imagen de A. Y aquí, cuando hablo de la imagen del A, ya no me estoy refiriendo a la matriz, me estoy refiriendo a la transformación, ¿sí? A la transformación que define la matriz. Y ese para nosotros va a ser un conjunto, ¿sí? Va a ser el conjunto de todos los valores que puede tomar la función. Es decir, cuando colecciono todos los productos por la matriz A de los vectores de Rn, ¿no? Entonces este conjunto no es nada más que todos los Y que están en Rm, así, ¿no? Aquí estoy haciendo algo. No, está bien. Y que pertenecen a Rm, tal que, ¿no? Lo que hacemos es aplicarle
tal que este Y tiene que ser de la forma A por X, ¿no? ¿Sí? O sea, son los productos por vectores de X de la matriz A, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que, bueno, esto para X en Rm. Sí, para X en Rn. Así. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamamos la imagen de la transformación lineal, la imagen de A, ¿no? O podríamos también llamarle la imagen de la matriz. O sea, lo que importa aquí es que ustedes se acostumbren a, cuando ven una matriz, imaginar que, ya pensar en la transformación que define esa matriz, ¿no? Entre estos espacios, ¿sí? Y a partir de esa transformación, pensar en la imagen de esa transformación. Es decir, este conjunto es la imagen de la transformación. Son los valores que toma la función, ¿sí? Sin embargo, y aquí por eso es que era importante recordar todo lo que habíamos hecho, nosotros sabemos que esto tiene una interpretación en términos de combinaciones lineales, ¿sí? Si nosotros sabemos que si nosotros tomamos un X como un vector columna de este tipo, así, ¿no? XN, así. Nosotros sabemos que este Y igual a AX no es nada más que la combinación lineal de los vectores columna, ¿no? De la matriz, ¿no? Por estos coeficientes de aquí, es decir, esto va a ser x1 a 1 más, y así sucesivamente, más xn a n, así, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso nos está diciendo de que este conjunto no es nada más que el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿no? De todas las combinaciones lineales, pero de las columnas de mi matriz, ¿sí? Entonces, eso yo ya lo conozco. Eso es justamente lo que habíamos hecho en la anterior clase, habíamos recordado que era el span, ¿no? El span de un conjunto no es nada más que el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que, a partir de esta interpretación del producto matriz vector como una combinación lineal, sucede que esto es exactamente el span de los vectores A1, A2 y así sucesivamente hasta el AN. ¿Ok? Y esta es la forma en la cual vamos a entender la imagen de este conjunto A. ¿Sí? Lo que se llama, en algunos libros lo llaman directamente el zango, ¿no? Entonces, solo que en español, bueno, enseguida les voy a explicar eso, ¿no? A veces eso genera algo de confusión, ¿sí? Eh, bueno, esto es lo que llamamos la imagen de la matriz A o la imagen de la transformación esta, ¿sí? Que no es nada más que el espacio se le va a llamar también el espacio generado por las columnas, espacio columnas de A, ¿no? Es un subespacio vectorial, esto lo voy a borrar, solo era para recordar, ¿no? Expande, es un espacio vectorial, es un subespacio vectorial. ¿De quién? ¿Dónde vive este espacio vectorial? En Rm. De Rm, ¿no? De Rm, ¿no? Y también se le llama, espacio de columnas. Oh. También se llama espacio de columnas. Espacio de columnas de A. Columnas de A, ¿no? Entonces, este conjunto no es nada más que el espacio que genera en Rm en las columnas de mi matriz, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo de aquí, tomo esta columna, esta columna, esta columna y estos cuatro, formo todas las combinaciones lineales de esos cuatro y voy a tener el espacio de columnas, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere esto de la terminología espacio de columnas, el espacio generado por las columnas, y eso viene de esta parte de la identidad, ¿listo? De la parte derecha de esta igualdad, ¿sí? Entonces, análogamente también se puede definir, análogamente, podemos definir lo que es, lo que se suele llamar el espacio nulo. Definimos el espacio nulo. Y este espacio nulo, hay varias
notaciones, pero la más común es este, ker de A, el kernel de A, el núcleo de A, ¿sí? ¿Y qué es este espacio? Este conjunto no es nada más que todos los elementos del dominio ahora de esta función, pero donde la transformación se anula, ¿no? Es decir, es el conjunto de todos los x en Rn, tal que A por x es igual a 0. Ese es el kernel. ¿Listo? Entonces, estos dos conjuntos, ustedes seguramente lo han estudiado en álgebra lineal, pero para las transformaciones lineales. Nosotros lo estamos asociando ya directamente a las matrices, ¿no? Entonces, toda matriz que ustedes consideran de cualquier tamaño tiene asociado este espacio que se llama el espacio en la imagen, ¿no? También se le llama Zango, ¿sí? Y que es el espacio, bueno, el que aquí le vamos a llamar también espacio de columnas de A, ¿sí? Es el espacio generado por las columnas. Y también va a estar naturalmente asociado a este otro espacio que es el kernel, el núcleo de la matriz, ¿sí? Entonces, estos son los dos espacios más importantes asociados a una matriz, los dos subespacios, uno del Rm y el otro del Rn, que están asociados a una matriz, ¿sí? ¿Ok? Y son los que nos van a dar la mayor información sobre la matriz, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir de estos dos subespacios, nosotros vamos a definir dos números, que son los números que nos van a interesar calcular, ¿sí? El primer número, definición, ¿no? El primer número que nos va a interesar es la dimensión de este subespacio, ¿sí? Este subespacio de aquí vive en Rm, ¿sí? Entonces, como es un subespacio vectorial, va a tener una dimensión. Entonces, ese número, la dimensión de este subespacio vectorial, es lo que se denomina el zango de la matriz A, ¿no? El zango de A es la dimensión, del subespacio y la imagen de A, de este subespacio, ¿sí? ¿Ok? Ahora, en la mayoría de los textos se utiliza directamente el término Zang. Zang de A es la dimensión, no es otra cosa sino la dimensión de la imagen de A, o si prefieren, es la dimensión del espacio de las columnas de la matriz. ¿Listo? Y de la misma manera, la nulidad, ese es el otro número que vamos a introducir, el zango y la nulidad. La nulidad de A, de la matriz A, es la dimensión del kernel. ¿Listo? Del subespacio ker de A. ¿Ok? Y el término que más van a encontrar ustedes en la literatura para referirse a ese es null. Null de A. No es nada más que la dimensión, pero ahora del kernel, ¿no? Del kernel de A. Entonces, esta es, por decirlo de alguna manera, la definición formal de lo que es el zango de una matriz, ¿no? Se toma una matriz, se la considera una transformación, se toma la imagen como transformación o se considera y se observa de que eso no es nada más que el espacio generado por las columnas, ¿no? Y de la misma forma se toma el kernel, que es donde la matriz anula a los vectores, ¿sí? Y a partir de ahí se definen estos dos números que son el zango y la nulidad de A. ¿Ok? Entonces, una parte importante del análisis matricial, de la teoría del análisis matricial, si quieren, consiste en poder determinar exactamente estos dos números o saber cómo determinar estos dos números, porque estos dos números nos van a dar información respecto a, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, en fin, ¿ya? Sin embargo, calcular estos dos números, tanto el zango como la nulidad, pero fundamentalmente, bueno, antes de eso, por si acaso, una observación. En inglés no se distingue entre el rango, ¿no?
y la imagen, ¿sí? En inglés en generalmente este se llama arrange y este también se le llama arrange, entonces es solamente un tema de lingüístico, ¿ya? En la mayoría de los textos en inglés van a ver esa, que no se hacen mucho problema respecto a eso, ¿ya? Nosotros tampoco vamos a hacernos demasiado problema con respecto a eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando nosotros, esta forma en la cual hemos definido el Django no es la única, ¿no? Y probablemente ustedes conocen alguna otra en el curso de álgebra lineal, si es que lo han hecho, porque en realidad lo que pasa es que el contenido de álgebra lineal es tan amplio que a veces no se llega a cubrir todo el contenido, pero otra forma en la cual nosotros vamos a, eh, digámoslo así, conceptualizar el concepto de Django, ¿sí? Es a través de la noción de los menores, ¿sí? Los menores de una matriz, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora para que vean ustedes una otra forma en la cual podemos determinar esto, porque calcular directamente estas dimensiones puede no ser una tarea muy sencilla, ¿listo? Sin embargo, luego de hacer esta caracterización con los menores, vamos a observar de que vamos a ver el vínculo que tiene el Django, así la definición tal cual la hemos hecho, con el proceso de escalonamiento que ustedes acostumbran a hacer en álgebra lineal para, por ejemplo, resolver sistemas, ¿no? Y vamos a ver cómo coincide con justamente lo que tenemos aquí, ¿ya? Pero ahora vamos a ver esta otra perspectiva, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a tomar una matriz, ¿no? Sea A, vamos a agarrar de nuevo una matriz, sea A, una matriz, bueno, una matriz de M por N, ¿no? Cualquiera. Solo que ahora, a diferencia de lo que habíamos hecho antes, no vamos a pensar en la matriz A como un vector, como una matriz de bloque de columnas, ¿no? Sino directamente por sus entradas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un NR, CAR, y este R va a ser mayor o igual que 1 y va a ser menor o igual que N, ¿ya? Es algún entero, perdón, entre el mínimo entre M y N, así. ¿Ok? Es decir, M puede ser más grande que N o N más grande que N. Tomamos el más pequeño y tomamos un R que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que el mínimo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a quitar columnas y filas de la matriz, ¿sí? Si quitamos una cierta cantidad de filas de una matriz de tal forma de que me queden solo R filas y me queden solo R columnas, entonces yo voy a decir ahí que tengo una submatriz, ¿ya? Es decir, si yo tengo una matriz A, lo voy a intentar hacerlo de esta manera para que se entienda bien, ¿ya? Sus entradas, A11, A12, así, ¿no? Hasta A1N, ¿no? Perdón, claro, sí, A21, A22 y hasta el A2N, digamos, estas son las entradas de la matriz, ¿no? Aquí sería M1, ¿no? M1 a M2, así. Y aquí a MN. Supongamos que tengo esta matriz, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es escoger R filas y voy a escoger R columnas, ¿listo? Y solamente me voy a quedar con, y voy a borrar todas las que no he elegido, ¿sí? Entonces, al hacer eso, lo que yo voy a obtener es una submatriz, ¿no? Entonces, voy a escribirlo nomás para que quede claro, ¿ya? Elegimos R filas, ¿no? R filas y R columnas.
¿Ok? R filas y R columnas bosamos las que no hemos elegido, ¿sí? Y bosamos las filas y columnas no elegidas. Columnas no elegidas. No elegidas. Entonces, ¿qué va a quedar si hacemos eso? Al excluir estas filas y columnas no elegidas, ¿no? Queda una matriz, ¿no? Queda una matriz de R por R. R por R, ¿sí? Y a esta la llamamos, que se denomina submatriz de A, que se denomina submatriz, una submatriz de A. ¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar una submatriz, ¿sí? Fíjense que aquí estoy tomando una submatriz muy particular, que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ¿no? Podríamos tomar cantidades diferentes, pero para lo que nos interesa necesito que sean de la misma cantidad de filas y de columnas, ¿sí? Entonces, a esta submatriz, ¿no? Le vamos a sacar el determinante, ¿sí? Entonces, una submatriz de A y tomamos el determinante, ¿no? Y tomamos el determinante. Y tomamos el determinante de esta matriz, ¿sí? ¿Ok? Que ya sabemos por álgebra lineal cómo se calcula, ¿no? Entonces, este determinante este número se denomina menor de la matriz. Es un menor de orden R, ¿no? Este número se denomina un menor de la matriz, ¿sí? Menor de la matriz de orden R. ¿Ok? Entonces, una forma en la cual también podemos ver esto del zango, ¿no? Es la siguiente, una otra definición equivalente de zango. Permítanme escribirlo así, con esta definición de lo que es un menor de la matriz de orden R, ¿sí? Sea A, vamos a considerar una matriz no nula, ¿no? Sea A no nula. No nula. ¿Ok? Nosotros vamos a decir que el rango de A es R, ¿no? Diremos que el rango de A, de la matriz A, es R, es este número R, algún R, ¿no? Y esto lo vamos a escribir obviamente como rank de A igual a R, como lo hemos estado haciendo arriba, ¿no? ¿Sí? Si este R tiene, si hay al menos algún menor de orden R no nulo, ¿no? Si hay al menos un menor de orden R de la matriz, un menor de orden R de A no nulo. No nulo, sí, pero con una condición. No nulo con la condición de que si yo tomo cualquier otro menor de orden mayor, tiene que hacerse 0. ¿Listo? No nulo. Si hay al menos un menor de orden R de A, no nulo, tal que cualquier menor de orden R más 1 es nulo. Esta es la otra definición del rango que uno puede considerar a partir de la noción de
menores, ¿sí? Los menores, que son estas, que son las submatrices de una matriz cuadradas, las submatrices cuadradas y tomar los determinantes. Esos numeritos se llaman menores, ¿sí? Y van a depender del orden, ¿sí? Entonces, el rango de una matriz es el menor R, tal que hay un menor de orden R, y cualquier menor de orden mayor es no nulo. Entonces, lo voy a explicar con un ejemplo concreto, ¿sí? Para que se entienda. O bueno, creo que podemos hacerlo con la matriz que hemos considerado aquí. No estoy seguro, pero creo que esta puede funcionar. A ver, déjenme ver un ratito. ¿Qué rango va a tener esta? No, esta no sirve. Bueno, sirve, pero nos va a resultar muy difícil, ¿ya? Bueno, voy a tomar esta matriz. A igual a... a ver. 2. Vamos a... Menos 1. 4. Menos 2. 1. Menos 1 medio. Así. 0, 0. Y aquí voy a tomar el 3. A ver. A ver, 6, 0 y 1. A ver, vamos a ver esta matriz, ¿ya? Esta es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tiene que entender esta definición del rango a partir de los menores? Lo que uno hace es considerar primero los menores de, bueno, el R que puedo considerar, que esta es una matriz de 3 por 4, ¿no? Perdón, de 4 por 3. Entonces, el R que voy a considerar tiene que ser menor o igual que el mínimo entre 4 y 3, que en mi caso sería 3, ¿no? Y mayor o igual que 1. Entonces, los menores solo pueden ser de 3 órdenes, de orden 1, de orden 2 o de orden 3, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los menores de orden 1? ¿Sí? Son las submatrices de 1 por 1 que vamos a considerar, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles serían las submatrices de 1 por 1 que puedo considerar? Pues todas las entradas de la matriz, ¿no? Entonces, esta es una matriz de 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los menores de orden 1? Pues son exactamente todas las entradas de la matriz. Entonces, este es de 1 por 1, entonces los menores de orden 1 serían 2, menos 1, 3, ¿no? 4, menos 2, 6, 1, menos 1 medio, ¿no? 0, y el 0 se repite aquí, 0, 0, 1, 1. Todos estos son los menores, ¿sí? Porque son los determinantes de matrices de 1 por 1, entonces ahí no hay mucho que hacer, ¿sí? Pero lo que tienen que notar es que hay al menos uno no nulo. En realidad hay varios que son no nulos, ¿no? En realidad este es el único nulo, ¿sí? Pero los demás son no nulos, ¿sí? Ahora, para que este R sea el rango, ¿qué tiene que pasar? Cualquier menor de orden mayor, es decir, en el siguiente sería R más 1, de orden R más 1, de orden 2, debería ser nulo. Y eso es lo que vamos a ver que si sucede o no, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los menores de orden 2. Para los menores de orden 2 yo tengo que considerar todas las matrices de 2 por 2. Por ejemplo, esta es una, ¿no? ¿Sí? Esa es una, pero hay otra, esta es otra, ¿no? ¿Sí? Luego hay, si considero este con este. ¿Se dan cuenta? Luego hay, si considero esta de aquí, ¿no? Luego esta, así, ¿no? Luego tengo esta, considerando estos 4, así, ¿no? Y hay varias, ¿no? Aquí hay otra, ¿sí? Aquí hay otra. Entonces, todos esos son los menores de orden 2. La pregunta es, y no voy a calcularlos todos, ¿sí? Porque me tardaría mucho, pero no es difícil, pues son de 2 por 2 de todas maneras. Por ejemplo, calcularemos algunos. De esta de aquí, sería 2 por menos 2, menos 4, menos 4, sería 0. ¿No ve?
esta de aquí me da 0. Entonces, sería 0, ¿no? La de esta matriz, ¿sí? Pero si considero o sea, si considero ahora la matriz con entre este y este, ¿cuál sería? Sería 2 por 6 menos 3 por 4, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto sería? 2 por 6, 12, menos 3 sería 0 de nuevo, ¿no? Entonces, 0 el siguiente menor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente, o que nos tenemos que hacer es la siguiente. Bueno, parece que el otro es 0 también. Entre estos dos también es 0, ¿no? 6 por 1 menos 0. La pregunta es, ¿será que todos los demás son ceros? ¿No? Entonces, si uno va explorando, ¿no? Por ejemplo, aquí, perdón, si uno toma esta submatriz de 2 por 2 y hacemos, también me va a dar 0. Y esta, bueno, aquí fíjense, ya hemos encontrado una que no es 0, ¿sí? ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Es 2. Es 2. Bueno, entonces hay un menor que es no nulo. Entonces, inmediatamente eso descarta el R como el rango, ¿sí? Porque para que R igual a 1 sea el rango, no puede, todos los menores de orden 2 deberían ser nulos, y eso no sucede. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, el siguiente candidato para rango sería el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que hay alguna matriz que tiene determinante nulo. Aquí dice, hay al menos un menor de orden 2. Sí, hay uno, que es este que acabamos de encontrar aquí. ¿Ok? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿será que este R igual a 2 es el rango de la matriz? ¿No? Bueno, podría ser. Entonces, para eso nosotros tenemos que fijarnos en el siguiente rango, R igual a 3. ¿Sí? Pero para R igual a 3 ya no hay muchas opciones, porque para R igual a 3 yo necesito submatrices de 3 por 3, y no hay muchas ahora. Una es esta, ¿sí? La otra es esta, ¿sí? Y la otra es tomar estos dos con este y estos dos con este. Es decir, tomar este con este, ¿sí? Es la tercera opción. Y la cuarta opción es tomar este con este. Y no hay más, ¿no? O sea, hay 4 submatrices de 3 por 3, no hay más, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar ahora, ok, bueno, entonces R igual a 2 podría ser el rango, pero para que sea el rango, tiene que haber una de orden 2 no nula. Hay, ¿no? Ya la hemos encontrado. Y todas las de rango 3 deberían ser 0. Veremos. Entonces, si sacamos el determinante de esta matriz, ¿no? De 3 por 3, lo pueden hacer ahora ustedes en su celular, ¿no? Ustedes van a ver de que esta matriz tiene determinante nulo. ¿Listo? Si hacen lo mismo con la otra matriz que les había dicho, con esta otra de aquí, y sacan el determinante de nuevo, también les va a dar nulo. ¿Sí? Y si hacen lo mismo con la que tomando estos dos y estos tres, de nuevo les va a dar nulo. ¿Sí? Y esta con esta también les va a dar nulo. ¿Sí? Eso significa de que todos los menores de orden 3 son nulos, ¿sí? Y eso es algo que les voy a pedir que ustedes lo comprueben, ¿ya? Todos los menores son 0. ¿Eso qué hace? Eso confirma de que R igual a 2 es el rango de la matriz. Por lo tanto, el rango de A es igual a 2. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así es como uno tiene que entender esta definición de rango, que enseguida vamos a ver por qué es equivalente a la que hemos dado previamente, ¿no? Ok, entonces, pero esta es la manera de, digámoslo artesanalmente, de ver que el rango de esta matriz, cuál es el rango de esta matriz, ¿no? Ahora, el rango no puede ser 3, porque ya hemos visto de que todos sus determinantes, todos sus menores de orden 3 son 0. Para que sea candidato a rango, al menos algún menor tiene que ser no nulo. Y eso ya no va a pasar con el 3. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, la pregunta que surge aquí es la siguiente. Una pregunta que podrían estarse haciendo es ¿cómo yo he adivinado los números? Bueno, en realidad no he adivinado, sino que he puesto los números para que esto tenga rango 2, ¿no?
La idea es muy sencilla. Si ustedes se acuerdan, ¿no? Eh, nosotros habíamos definido el Zango aquí, en la definición formal, habíamos definido el Zango en función del espacio generado por las columnas de la matriz, ¿sí? Es decir, habíamos dicho de que el Zango de una matriz no era nada más que la dimensión del espacio de las columnas, ¿no? Entonces, para poder ustedes ver eso ahora bajo esa perspectiva aquí, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es fijarse las columnas de esta matriz, ¿sí? Las columnas de esta matriz, tengo que fijarme en los vectores que forman las columnas de esta matriz. Este A1, A2 y este A3. Así, ¿no? Y tengo que fijarme ahora en el espacio generado por estas columnas. El span. Esto es lo que hemos llamado la imagen de la matriz, ¿no? O el Zango de la matriz también se le llama, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿cuál es la dimensión de este espacio generado por estos dos de aquí, por estos tres, ¿no? Solo que aquí noten lo siguiente. Noten que este conjunto A1, A2, A3 no puede ser una base del espacio de columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque noten que aquí este vector de aquí, el 2, 4, 1, 0, no es nada más que, o este de aquí si prefieren, no es nada más que un múltiplo de este de acá, ¿no? Fíjense, el A2, o bueno, lo voy a usar esto un ratito, fíjense que aquí el A1, o sea, si agarro el A1, ¿ya? Que es este vector, y lo multiplico por menos 1 por menos 1 medio, ¿qué va a dar? Veremos. 2 multiplicado por menos 1 medio me va a dar menos 1. 4 multiplicado por menos 1 medio me va a dar menos 2. 1 multiplicado por menos 1 medio me va a dar menos 1 medio. Y 0 multiplicado por menos 1 medio me va a dar menos. Entonces, ¿qué estoy observando? Estoy observando de que este A2 no es nada más que el menos 1 medio de A1, ¿sí? Eso lo que me está diciendo este A2 es una combinación lineal de A1. Eso significa que estos tres vectores no son linealmente independientes, ¿sí? Hay una dependencia entre estos dos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? De que uno de ellos está sobrando. No puede ser esta una base del espacio generado por estos tres, ¿sí? Porque uno de ellos ya es una combinación lineal de los otros, ¿no? Entonces yo puedo excluir uno de ellos. Puedo excluir este o puedo excluir este. Igual voy a tener el mismo espacio. Entonces lo que va a suceder es que este no es nada más que el span puedo excluirlo el segundo, digamos, de A1 y A2. No importa cuál de los dos excluyo, ¿sí? Y ya está, porque justamente el A2, que era la segunda columna, ya es un múltiplo del primero. Entonces no he perdido nada, ¿no? Es como si yo tuviera en el plano, en el espacio, digamos, yo tuviera un plano, así, ¿no? Y tuviera tres vectores, pero los tres vectores están sobre el mismo plano, así. Así, ahorita está así con tres vectores, por eso lo excluyo a uno. Entonces lo quito a uno, quito uno de ellos y me quedo solo con dos. Igual me va a generar el mismo espacio, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los tres juntos no eran linealmente independientes. La pregunta ahora que surge es, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, bueno, ¿y estos dos ya son linealmente independientes? ¿No? Es decir, este de aquí y este de aquí, ¿no? Las respuestas sí, ¿no? Claramente son linealmente independientes, ¿no? Incluso porque este no es para nada múltiplo de este, ¿no? Entonces, directamente puedo concluir ya que estos dos son linealmente independientes, ¿no? Entonces, como son linealmente independientes, estos dos ya por sí mismos forman una base, ¿sí? Una base del espacio generado por esos dos. Y eso es justamente, y la cantidad de elementos que hay ahí es 2. Entonces, automáticamente podemos concluir que el rango, lo voy a escribir aquí abajo mejor, que el Zango, sabemos por definición que el Zango de A no es nada más que la dimensión de este espacio,
dimensión del espacio generado por las columnas, que en este caso es suficiente con 2. ¿Y cuál es la dimensión de este espacio generado por estas columnas? Es 2, porque solo hay 2 elementos en la base, 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto demuestra de que el rango es 2. Entonces, fíjense, dos formas distintas de poder determinar el rango de una matriz, ¿sí? Una a través de la definición con los menores, aplicando la definición esta de los menores, y otra calculando directamente cómo es el espacio y la dimensión del espacio generado por las columnas, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos la coincidencia de que los dos resultados son iguales, porque justamente las dos definiciones son equivalentes, ¿no? Lo que sucede es que, dependiendo de las circunstancias, una es mejor que la otra, ¿no? Para matrices de tamaño pequeño, esto de los menores, de tamaño grande, perdón, esta técnica de los menores no es muy buena porque involucra el cálculo de determinantes, ¿no? Y si ustedes recuerdan los cursos de álgebra lineal, recordarán también de que el cálculo de los... bueno, vamos a volver al tema de los determinantes luego, un poco para recordar y además para introducir unas ideas nuevas, pero el problema de los determinantes es que el determinante es muy costoso de calcular, ¿no? Y entonces para matrices de tamaño muy grande, este tipo de forma de calcular el rango no es muy eficiente, ¿sí? Sin embargo, esta otra, ¿no? De calcular los subespacios vectoriales, así formalmente como lo hemos hecho aquí, observando y lo que está pasando, tampoco es muy eficiente que digamos, ¿no? Porque no es muy sistemática así como yo lo he hecho, ¿no? Y ahí es donde surgen, o bueno, se aparecen y lo que ustedes denominaron, no sé si es el nombre que le han dado, pero lo que se denomina la forma escalonada reducida por filas y columnas de una matriz, ¿no? La forma... Licenciado, tengo una Sí, consulta. pregunta, adelante. En el resultado que nos dijo con los menores para determinar el Es, rango, ¿no sería más como un corolario, un teorema, más que una definición? es un equivalente. O sea, esta definición es totalmente equivalente a esta de acá. O sea, es un sí, solo sí. Ustedes pueden definir el rango así o pueden definirlo así, ¿no? Cualquiera de las dos formas son equivalentes, ¿no? Entonces, nosotros hemos definido primero esto, de esta manera, ¿no? Entonces, habiendo definido así, nosotros podríamos decir que este es un corolario, una consecuencia, ¿no? O es un teorema, digamos, ¿no? Que se va a demostrar a partir de esta definición, ¿sí? Pero, ¿qué tal si yo hubiera definido primero, o sea, no hubiera hablado de lo anterior y hubiera definido así? Esto es el rango. Es aquel número R que hace esto, ¿no? Entonces, en ese caso, el que sería un teorema sería ahora este, ¿no? Que el rango es exactamente la dimensión de la imagen, ¿no? Entonces, lo que sucede con estas dos definiciones es que las dos son equivalentes. Es decir, a partir de la definición que hemos dado se puede demostrar esto, y si hubiera definido de esta manera, se puede demostrar esto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con el rango, ¿ok? Y no es la única manera. De hecho, enseguida vamos a ver una tercera, que es a partir de la forma escalonada reducida de una matriz, ¿no? ¿Ok? Entonces, es un buen ejercicio que ustedes vean la equivalencia de estas dos definiciones. Es un muy buen ejercicio ver que son equivalentes, o sea, formalmente, matemáticamente, ver que son equivalentes. Es decir, que efectivamente se da el sí solo sí entre las dos definiciones. Los dos me van a dar el mismo rango. ¿Ok? Muy bien. La tercera forma, que es la forma más práctica bueno, práctica entre comillas, es a partir de la forma escalonada, reducida por columnas o por filas. ¿Ya?
la forma escalonada deducida. Esta forma escalonada deducida no voy a entrar en mucho detalle para recordar de qué se trata, ¿no? Pero voy a intentar un poco recordar, ¿no? Lo que sucede, lo que generalmente uno hace en los cursos de álgebra lineal, dependiendo del enfoque que uno con el que aprende esto, en algunos textos, bueno, algunos cursos de álgebra lineal, se comienza con matrices, ¿no? Y luego se comienza a hablar de sistemas, ¿no? Y al final de espacios vectoriales, ¿no? Es el enfoque, es un enfoque matricial, de sistemas y vectorial, ¿no? En otros libros parten de la idea de sistemas, ¿no? A partir de esa idea de sistemas abordan ya la idea de matriz y terminan con espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Y los matemáticos en general parten de la noción de espacio vectorial, especialmente en el segundo curso, ¿sí? Van a partir de la idea de espacio vectorial, abordan la noción de transformación lineal y luego matriz, y todo lo aglutinan así. Entonces, hay muchas formas en las cuales uno puede abordar un primer curso de álgebra lineal. Seguramente todos ustedes han debido tomar con diferentes profesores, entonces cada profesor le da su enfoque, ¿no? Eh, Sin embargo, un común denominador a la hora, por ejemplo, de abordar el tema tanto de la matricial como de los sistemas, es esta técnica del escalonamiento, ¿no? Y la técnica del escalonamiento parte de la idea de que nosotros podemos hacer ciertas operaciones sobre una matriz, o sea, tomamos una matriz y podemos hacer ciertas operaciones sin que eso afecte el espacio de soluciones de un sistema dado. ¿Ok? Es decir, nosotros tomamos un sistema, AX igual a B, digamos. Luego vamos a volver también a esta idea de los sistemas, solamente la estoy retomando para recordar de dónde venía esto del escalonamiento, ¿no? Tomo una matriz y a partir de esta matriz, fíjense, ya entonces ustedes formaban una matriz de bloques, que era esta, la matriz aumentada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían ustedes? Bueno, lo que hacíamos para poder hallar las soluciones, una de las técnicas, bueno, y la principal probablemente, que es el método de Gauss, o de eliminación gaussiana, consistía en justamente a partir de la matriz hacer ciertas operaciones, ¿sí? Ciertas operaciones que eran las operaciones elementales de fila, ¿no? Las operaciones elementales de fila o columna, ¿no? Entonces uno, a partir de la matriz aumentada, que digamos la voy a llamar A sombrerito, por decir, comenzaba a generar nuevas matrices, ¿no? Así, ¿no? Así. Bueno, voy a quitar los sombreritos. Así, A1, A2, a partir de ciertas operaciones, y llegaba a una matriz final, que también la podía expresar en bloque, que era de la forma B y B'. Así, llegaba ahí, ¿no? Bueno, voy a utilizar la notación más que ustedes ya deben conocer, que es así, RB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Esas operaciones que ustedes hacían para poder hacer esas transformaciones eran lo que se llaman las operaciones elementales. ¿Lo ve? Elementales. En este caso, de fila. ¿Sí? ¿Y qué es lo que, por qué se consideraban esas operaciones y no otras, ¿no? Esa es una pregunta que no sé si les habrán respondido en el curso de álgebra lineal. Pero la garantía que nos daban estas operaciones es que cuando nosotros aplicábamos estas operaciones, el espacio, el conjunto, las soluciones no cambiaban, ¿sí? Es decir que si este X es solución de este sistema, también lo va a ser de este, Rx igual a B'. Tenían que ser las mismas soluciones, tenían que mantenerse las soluciones, ¿no ve? Entonces, ese era el espíritu de estos procesos de escalonamiento que uno aprende a hacer y que generalmente lo lleva a uno hasta una forma muy particular que debería tener la matriz, que sea escalonada,
es deducida por filas, ¿no? Generalmente lo hacemos por filas, porque por columnas a veces es un, eh, 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 puede generar, puede ser algo confuso trabajar con las columnas, ¿ya? Pero la idea era de que a partir de una matriz, que es la matriz aumentada, nosotros escalonamos, bueno, hacemos operaciones elementales y llegamos a la matriz escalonadas deducida por filas, ¿no? La garantía era de que esas operaciones que hacíamos no cambiaban el espacio solución y por lo tanto igual no nos iban a resolver el sistema original, ¿no? Por más complicado, la idea es que este es complicado y este es algo complicado y este es más sencillo de resolver, ¿no? O sea, de hallar las soluciones. Lo llevamos de una forma difícil a una forma fácil, que es la forma escalonada deducida, ¿no? Entonces, esa misma idea del escalonamiento es la que vamos a recuperar para dar una otra definición, si vale el término, que es equivalente a las que hemos estado dando hasta ahora del rango, ¿no? Y la idea es muy sencilla. Lo que hacemos es el proceso de escalonamiento, que, bueno, por si acaso hay tres operaciones que se pueden, tres operaciones elementales que las voy a recordar aquí por si acaso. La primera operación elemental es la de la multiplicación de una matriz, multiplicar por una, bueno, intercambio de, la más sencilla es el intercambio de filas, ¿no? Intercambio de filas. Y también hay el análogo para el columnas, ¿no? Intercambio, lo voy a hacer con columnas, intercambio de columnas, porque hemos definido con columnas. Pero también vale para filas, ¿no? La segunda operación elemental importante es la multiplicación por una constante no nula, ¿no? Producto por un escalar no nulo. Por escalar no nulo, ¿sí? Y la tercera, que es la un poquito más larguita de escribir, es la multiplicar por un escalar una fila o una columna, producto por escalar no nulo de una columna aquí, de una columna. O sea, a todos los elementos de la columna. Entonces, multiplicar, ¿no? Multiplicar una columna por un escalar, ¿no? Por un escalar, no necesariamente tiene que ser no nulo, escalar, y sumar a otra columna, ¿no? Lo estoy escribiendo así de sumido, ¿ya? Para no escribir mucho, ¿no? Estas son las tres operaciones elementales que se pueden hacer a una matriz, ¿sí? Yo estoy tomando las columnas porque la definición que he dado del rango habla del espacio de las columnas, ¿no? Pero vale igual para la fila, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Que estas operaciones de intercambio de columnas por una matriz son totalmente equivalentes a multiplicaciones de la matriz por cierto tipo de matrices, ¿no? Pero eso no lo vamos a necesitar, solamente para la definición que quiero recordar más que todo. Entonces, ¿cuál es la idea? De que si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos una matriz, voy a hablar de una matriz A, ¿ya? Y voy a tomar las columnas A1, ¿no? A2, así, ¿ya? Y voy a distinguir dos, la AI, ¿no? Y la AJ. Son dos columnas arbitrarias de una matriz así. Estoy hablando de las columnas, ¿sí? Fíjense que, ¿cómo hemos definido el rango de una matriz? Lo hemos definido a partir del espacio que generan esas columnas. Span de A1, así, al AN. Así lo hemos definido, ¿no? Si nosotros agarramos una matriz y le cambiamos, bueno, lo voy a escribir, lo voy a denotar como A sub 1, así, A sub 1, es otra matriz. Lo intercambiamos las columnas, ¿qué va a suceder? Voy a tener otra matriz, A1, A2, solo que en lugar de esto voy a tener el AJ, AI y el AN. Ha cambiado la matriz, ¿sí? Pero lo que no ha cambiado es el espacio generado por la
por por las columnas, ¿no? Solo he cambiado el orden de los vectores. El espacio que generan las combinaciones lineales de estos es la misma que de estos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no varía, no varía el espacio generado por estos que el espacio generado si yo le cambio el orden. ¿Sí? ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que las dimensiones de los espacios igual no van a cambiar. ¿Sí? ¿Eso qué está diciendo? Que la primera operación no afecta a la dimensión del espacio generado por las columnas. ¿Sí? Y por lo tanto el rango se va a mantener entre estas dos. Es decir, estas dos, el rango de estas, el rank de A1 y el rank de A2, de A1, de A y de A1 son iguales. ¿Sí? Porque justamente el hecho de intercambiar las filas no afecta el espacio en sí. Y por lo tanto no va a afectar la dimensión de ese espacio. Se va a mantener tanto en este caso como en este caso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo ahora considero una fila, la i, digamos, y la multiplico por una constante, no nula, A1, A2 y así? Y lo multiplico por un lambda, ahí, así, y así, ahí. ¿Qué sucede? Pues sucede que como este lambda es no nulo, no va a afectar la base, porque los elementos de una base tienen que ser no nulos, ¿sí? ¿Ok? Y como lo he multiplicado por una constante, sigue en el espacio generado por esto. Es decir, el span de este conjunto, es exactamente el mismo que el span de A1 en lugar del iésimo, colocar lambda ahí, porque sigue siendo un vector no nulo y siguen siendo linealmente independientes los elementos. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo generándose el mismo conjunto. Por lo tanto, la dimensión tampoco va a cambiar de estos. ¿Sí? ¿Ok? Eso quiere decir que el rango de nuevo se va a mantener. Porque el espacio en sí no ha cambiado. La dimensión peor. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder a 3 en el ¿Eso qué nos está diciendo? Que la segunda operación sobre una matriz tampoco le afecta al rango. ¿Sí? Es decir, el rango se va a mantener cuando yo haga la segunda operación elemental. ¿Sí? Y finalmente la tercera va a pasar lo mismo. Si yo tengo ahora esta matriz A1, A2, pero sucede que a este AJ, el AI se mantiene, pero el AJ le he multiplicado el AI por un lambda y lo he sumado por el lambda AI así. Lo he sustituido, le he sumado a este el lambda por ahí, ¿sí? AN. ¿Qué ha sucedido? Pues nada, porque fíjense que este no es nada más que una combinación lineal de este y el JS. Entonces, de nuevo, el espacio generado por estos, es decir, este vector está en el espacio generado por A1, A2 hasta AN, ¿no? Y estos también están en el espacio generado por, es decir, el espacio no ha cambiado, ¿no? Entonces, la razón por la cual, por lo tanto, la dimensión no va a cambiar y el rango va a ser el mismo, ¿no? Entonces, la razón esto nos da una tercera forma en la cual nosotros podemos calcular el rango de una matriz, ¿no? Entonces, lo voy a colocar como una definición de nuevo, ¿no? Entonces, sea A, ¿no? De M por N, ¿no? Entonces, M por N. El rango de A es el número de columnas no nulas, de la matriz escalonada reducida por columnas. De la matriz escalonada reducida por columnas. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual esto es así, es porque justamente cuando nosotros hacemos operaciones elementales de columnas, el espacio nunca cambia.
Es decir, son las operaciones que garantizan de que el espacio generado por las columnas de la matriz original no van a cambiar, ¿sí? Entonces lo que yo hago para calcular el rango de una matriz, y esta es la manera en la que probablemente en álgebra lineal lo han hecho, es parto de la matriz A, hago operaciones elementales de fila y columna, de columna o de fila, da igual, ¿no? Y esto va haciéndose así, ¿no? Haciendo hasta que llegamos a una matriz AN y de ahí a una R, digamos. De tal forma que este R sea escalonada, reducida por columna. Y lo que hacemos simplemente es contar columnas no nulas. En el caso de filas, filas no nulas. Contar filas, perdón, columnas no nulas. Columnas no nulas. ¿Ok? Y ese número de columnas no nulas es lo que va a ser el rango, porque al hacer cada operación con las columnas no va a variar nunca el rango, ¿sí? El rango de A va a ser igual al rango de A1 y así sucesivamente, del rango de A2 y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, el rango sería una especie de invariante por operaciones elementales, ¿no? El rango de R. Y el rango de una matriz escalonada reducida por columnas no es nada más que el número de columnas no nulas, ¿no? Entonces esta es una tercera definición del rango, ¿no? De una matriz, ¿sí? Y es muy bueno que ustedes entiendan muy bien las tres definiciones, que entiendan por qué son equivalentes, ¿no? Y que sepan que cualquiera de las tres es igualmente de buena, ¿sí? Es igual de buena, ¿sí? Solo que para propósitos computacionales probablemente esta tercera sea la más sencilla de entender. Por eso es que en los libros de un curso inicial de álgebra lineal es la que preferentemente se toma como definición de rango, ¿sí? El problema aquí, que es que lo vamos a ver en la parte de sistemas que cuando terminemos esta revisión de los aspectos básicos del álgebra matricial, el problema va a ser de que cuando nosotros hacemos estas operaciones elementales de columna o de fila, ¿no? Tanto sea para hallar el rango como para resolver un sistema, siempre hacemos operaciones sensibles, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar cargando errores absolutos y relativos, ¿no? Que pueden, si no tenemos el cuidado respecto a cómo se hacen las operaciones, pueden generar resultados falsos, ¿no? Es decir, a lo que me refiero es que cuando hacemos estas operaciones de las que les hablaba aquí, no tanto la primera, en la primera no va a haber tanto problema aquí, esta no va a tener dificultades. Esta es la que va a tener problemas para nosotros, va a representar una dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacemos la multiplicación de un escalar por una fila y luego lo sumamos, en estas operaciones de suma pueden darse situaciones de errores de redondeo que pueden hacer parecer que tenemos una fila nula cuando en realidad es no nula, por ejemplo, ¿no? Eso es porque probablemente tengamos una especie de 10 a la menos 20 y algo, 25, ¿no? Que para los efectos de la computadora va a volverse nulo. Entonces, nos puede dar lugar a errores a esto, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener y es el cuidado que vamos a tener nosotros cuando tengamos que... Y este error se va a dar particularmente mucho cuando tengamos matrices grandes, ¿no? Con datos con muchos decimales, ¿no? O donde hay un fuerte componente de cálculo, ¿no? Entonces, ahí es donde probablemente incluso esta forma de hallar el espacio el rango de una matriz nos puede generar algún problema. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí terminaría esto del rango. Quería observar algo más, pero creo que no va a dar el tiempo. De todas maneras, la próxima voy a completar con algunas observaciones. Creo que ya estamos en hora, sí. Entonces, la próxima, al inicio de la clase, completo con algunas observaciones sobre el rango. Y
Ya pasamos a lo que serían los productos, perdón, las normas de matrices y ahí acaba esta primera división y empezamos con sistemas. ¿Ok? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna, entonces yo lo voy a... esto ya lo va a descargar el video y lo coloco en el drive del curso. ¿Ok? Muy bien, entonces les agradezco su atención y nos vemos el... Ah, una cosita que quería comentarles es que probablemente el jueves haya una actividad a la que tengo que asistir en la tarde. No me han confirmado la hora, pero si es después de las 3 pasaríamos clases normalmente, ¿no? Y tal vez una hora. Pero si fuera a las 2 un poco más temprano, yo les voy a avisar para ver si vamos a tener la sesión del jueves. Pero les voy a confirmar mañana, porque mañana me van a confirmar la hora, ¿ya? De todas maneras, si no hay ningún mensaje en el grupo de WhatsApp, entonces pasamos normal el día jueves a las 2, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por su atención y enseguida subo el video al grupo, bueno, a la carpeta de Drive. Hasta la próxima, Lice. Chao, que les Hola, vaya bien. Chao, chao. Hasta hasta luego, luego, Alicia. licenciado. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, Alicia. Chao, chao. Chao a todos.